A 12 horas de dar el sí, entré al apartamento de mi novio y lo encontré en la cama con su amante. No dije nada. Cerré la puerta, me fui, y al día siguiente caminé hacia el altar, con un sobre en la mano, delante de toda la alta sociedad de Madrid. Lo que hice allí lo dejó literalmente de rodillas. Siempre fui la hija que prefería pasar desapercibida. Mi padre, don Alfredo Mans, construyó durante 30 años una de las redes de farmacias más grandes de Madrid, establecimientos en los mejores barrios de la ciudad, contratos con las distribuidoras nacionales más importantes, un hombre que abría puertas en cualquier despacho del sector. Era un hombre que llenaba las habitaciones con su sola presencia, que hablaba con la seguridad tranquila de quien sabe exactamente cuánto vale lo que tiene y no necesita recordárselo a nadie, porque todos ya lo saben. Yo crecí a su sombra con orgullo y con cierta incomodidad al mismo tiempo. El orgullo genuino de quien admira a su padre de verdad, y la incomodidad silenciosa de quien desde pequeña prefería los libros a los cócteles de empresa, las conversaciones tranquilas a los salones llenos de gente compitiendo por parecer importante, y la honestidad directa a los juegos de imagen que parecían ser el idioma principal de todo el mundo que rodeaba a mi familia. No me interesaba el dinero como símbolo. Me interesaba lo que permitía hacer: estudiar, viajar, elegir sin depender de nadie. El resto me parecía ruido. Ruido caro, bien vestido, con buenas maneras, pero ruido al fin. Javier era distinto. O eso creí durante suficiente tiempo como para que importara. Lo conocí en la propia empresa, en uno de esos almuerzos de departamento que mi padre organizaba 2 veces al año para que los distintos equipos se conocieran en un contexto menos formal que el de las reuniones de trabajo. Él estaba en logística, coordinación de distribución, gestión de almacenes, un puesto intermedio que desempeñaba con competencia suficiente para no destacar por los motivos equivocados, pero sin la brillantez real que él mismo creía tener en abundancia. Era atractivo, hablaba bien, ni sabía escuchar cuando quería, y tenía esa energía particular de los hombres que están convencidos de que merecen más de lo que tienen, lo cual puede parecer ambición sana desde fuera, y es otra cosa completamente distinta cuando lo ves de cerca durante suficiente tiempo. Me enamoré de la versión de él que me mostró al principio, que era encantadora, hay que reconocerlo. Atento, divertido, interesado en lo que yo pensaba de las cosas, sí capaz de hablar durante horas de temas que no tenían nada que ver con trabajo ni con dinero. El problema con las versiones es que con el tiempo se desgastan, y lo que queda debajo no siempre se parece a lo que había encima. Lo que había debajo de Javier era un hombre que llevaba la cuenta de todo: del coche que conducía mi padre, del tamaño del despacho que ocupaba el director general, de qué marca de reloj llevaba el socio principal en las reuniones importantes, de cuántos metros cuadrados tendría la casa que viviríamos después de la boda. Calculaba constantemente, aunque lo hacía con la discreción suficiente para que pareciera simple curiosidad en lugar de lo que era: una contabilidad permanente de todo lo que todavía no tenía, pero consideraba que le correspondía. El cargo de director general administrativo era la pieza central de ese cálculo. Mi padre lo había mencionado por primera vez hacía casi un año, en una cena familiar, de manera informal, sí, como quien piensa en voz alta, que con la expansión de la red necesitaba a alguien de confianza en la dirección, que no era fácil encontrar a alguien que conociera la empresa desde dentro y en quien pudiera delegar con tranquilidad, que quizás, después de la boda, cuando Javier fuera ya parte de la familia de manera oficial, tendría sentido plantearse una reorganización. Javier escuchó aquello con la calma estudiada de quien ya ha practicado la reacción antes de que suceda el momento. Asintió. Dijo que sería un honor, que hablarían cuando llegara el momento. Y luego, en el coche de vuelta a casa, me apretó la mano y sonrió con una felicidad que en ese momento interpreté como emoción por nuestro futuro, y que ahora entiendo que era otra cosa. La boda se organizó durante meses con esa maquinaria silenciosa y eficiente que mi padre ponía en marcha para todo lo que consideraba importante. La iglesia en uno de los barrios históricos del centro, el salón de recepción con capacidad para 200 personas, la lista de invitados que incluía a todos los directivos de la empresa, los socios principales, los contactos del sector que mi padre había cultivado durante décadas. No era una boda íntima, era un acontecimiento, y los dos lo sabíamos desde el principio. Javier se involucró en los preparativos con un entusiasmo que al principio me pareció adorable.
Tenía opiniones sobre el menú, sobre la decoración del salón, ya sobre el orden de los discursos. Lo que tardé en notar, porque uno tarda en notar las cosas que no quiere ver, era que sus opiniones tenían siempre una dirección muy concreta. Que todo quedara bien delante de los ejecutivos. El menú tenía que estar a la altura de lo que esperaría alguien importante. La mesa principal tenía que verse bien desde todos los ángulos del salón. Los discursos tenían que tener el tono correcto. No el tono de una boda. El tono de una presentación en sociedad. Y en la víspera del casamiento fue un día largo. Los preparativos finales, las últimas llamadas de confirmación, la prueba definitiva del vestido por la mañana en el taller de la modista. Todo funcionaba con la precisión que yo había organizado durante meses. Quedé con Javier a mediodía, brevemente, mientras él iba al sastre para los últimos ajustes del traje. Lo vi durante 20 minutos en una cafetería del centro. Estaba animado, muy animado. Y de hecho, con esa energía contenida de quien está a punto de algo grande. Hablamos de los detalles del día siguiente, de los horarios, de quién llegaría primero a la iglesia. Y en esos 20 minutos, Javier mencionó 4 veces, de distintas maneras, que mañana estarían presentes todos los directivos de la empresa, que el socio principal vendría desde Barcelona, que sería una oportunidad perfecta para que él pudiera hablar con varios de ellos en un contexto distinto al laboral. No mencionó la ceremonia. No mencionó nada de lo que vendría después de la ceremonia en términos de nosotros. Cuando nos despedimos, me dio un beso rápido. Dijo que mañana sería un gran día, y se fue con el paso de alguien que tiene muchas cosas en las que pensar. Me quedé sola en la cafetería, con el café a medias, y esa sensación que no tiene nombre preciso. La de cuando algo no encaja del todo, pero no puedes señalar qué es, porque no hay nada concreto que señalar. Es solo una incomodidad que se instala en algún lugar entre el pecho y el estómago, y no se va del todo sin importar cuántas veces intentes convencerte de que no significa nada. Lo intenté. Me dije que era el estrés de los últimos días, que todo el mundo se pone raro en la víspera de su boda, que yo también estaba nerviosa y lo estaba proyectando en él, que 15 meses de relación y todos los planes que habíamos construido juntos no podían reducirse a una incomodidad en una cafetería. Sí, me convencí lo suficiente como para seguir con el día. Por la tarde tenía pendiente llevarle a Javier un detalle. Un libro que había encontrado semanas atrás en una librería de viejo del centro de Madrid. Una primera edición de algo que él había mencionado una vez de pasada que le gustaría tener. Era un regalo pequeño, del tipo que a él no le emocionaba demasiado, pero que a mí me parecía más honesto que cualquier cosa cara y sin historia. Sí, quería dejárselo esa tarde en su apartamento como sorpresa, antes de la boda. Tenía una copia de su llave desde hacía meses, para las veces que llegaba antes que él cuando quedábamos allí. Llegué al edificio pasadas las 7. Subí en el ascensor con el libro envuelto en papel de estraza bajo el brazo. Llamé al timbre primero, como siempre hacía. Nadie contestó. Pensé que estaría en la ducha o que habría salido un momento a por algo. Saqué la llave del bolso. Abrí la puerta. Desde el fondo del apartamento llegaba el sonido de voces. Una era la de Javier. La otra era de mujer. Una risa que no reconocí de inmediato, pero que tenía la familiaridad de algo que no es nuevo, de algo que lleva tiempo siendo así, y que se ha acomodado en ese espacio con la comodidad de lo habitual. Me quedé parada en el pasillo un momento. Caminé hacia el dormitorio. La puerta estaba entornada. La empujé despacio con la punta de los dedos. Lo justo. Javier estaba con su exnovia. Reconocí la cara de alguna foto antigua que había visto meses atrás en su teléfono, sin prestarle mayor atención, porque en ese momento no había ningún motivo para prestársela. Ahora había motivos de sobra. Ninguno de los dos me vio. Ninguno de los dos oyó nada. Estuve en esa puerta el tiempo que tardé en entender con claridad lo que estaba mirando. Que no fue mucho tiempo. Luego cerré la puerta. Despacio, sin golpearla, sin hacer ningún ruido. Recogí el libro del suelo del pasillo, donde se me había caído sin que me diera cuenta. Crucé el salón y salí del apartamento. Cerré la puerta principal, con la misma calma con la que la había abierto. Guardé la llave en el bolso. Bajé en el ascensor con el libro bajo el brazo. En el portal me detuve un momento. Afuera la tarde madrileña seguía su ritmo. La gente en la acera, el ruido del tráfico, la luz de finales de tarde cayendo sobre los edificios de piedra del barrio. Todo exactamente igual a como había sido una hora antes. El mundo no había cambiado en absoluto. Solo yo sabía ahora algo que no sabía antes. Salí.
Me senté en el coche. Puse las manos sobre el volante sin arrancar. Mañana la iglesia estaría llena. Los directivos, los socios, la familia, los amigos. 200 personas que habrían viajado desde distintos puntos para ver a Lourdes, la hija discreta de don Alfredo, casarse con el hombre que consideraba que se lo merecía. Javier estaría en el altar con el traje a medida, sonriendo a todos los hombres importantes de la sala. Y mi padre tenía preparado, para firmar durante la recepción, el contrato de nombramiento del nuevo director general administrativo. El documento que Javier llevaba meses esperando, con la paciencia calculada de quien sabe que el premio llega si uno aguanta lo suficiente. Todo eso estaba listo. Todo eso iba a suceder mañana exactamente como estaba planeado. Con una diferencia. Arranqué el coche. Llamé a mi padre desde el manos libres mientras conducía de vuelta a casa. Contestó al segundo tono. «Papá», dije. «Necesito que hablemos esta noche. Es importante». Hubo una pausa breve. «¿Estás bien?» «Sí», dije. Y era verdad, de una manera que todavía me sorprende. «Estoy perfectamente, pero hay algo que tienes que saber antes de mañana». El coche avanzó por las calles de Madrid con la tarde cayendo sobre los tejados y yo con las manos firmes en el volante, sabiendo exactamente lo que iba a hacer. La conversación con mi padre duró poco más de una hora. No porque hubiera poco que decir, había bastante, sino porque mi padre era un hombre que procesaba las cosas rápido y que cuando entendía una situación no necesitaba dar vueltas innecesarias. Le conté lo que había visto. Lo escuchó sin interrumpirme, con esa manera suya de escuchar que es completa y un poco intimidante al mismo tiempo. Cuando terminé, hubo un silencio breve. «Sanam, ¿estás segura de lo que viste?» «Completamente». Otro silencio. Luego mi padre apoyó las manos sobre la mesa del despacho de casa y me miró con esa expresión que yo conocía desde pequeña, la de cuando había tomado una decisión, y lo único que quedaba era ejecutarla. «¿Qué quieres hacer?» No le pregunté qué debía hacer. Me preguntó qué quería hacer yo. Eso era mi padre. Siempre había sido así. Le expliqué lo que tenía en mente. Lo escuchó hasta el final sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una sola vez, lentamente. «El contrato estará listo para mañana», dijo, como estaba previsto. Me fui a dormir pasada la medianoche, con una calma que no esperaba tener. No fue una noche de insomnio ni de llanto. Fue una noche larga y quieta, del tipo que viene cuando uno ha tomado una decisión que sabe que es la correcta, y ya no hay nada más que decidir, solo esperar a que llegue el momento. El momento llegó a las 12 del mediodía del día siguiente. Me arreglé por la mañana con la misma precisión con la que organizaba cualquier cosa importante. El vestido, el peinado, los zapatos. Me miré en el espejo el tiempo justo para confirmar que todo estaba en orden y no un segundo más. No necesitaba discursos internos ni momentos de inspiración. Sabía lo que iba a hacer y eso era suficiente. Mi padre me esperaba en el salón con el sobre pardo en la mano. El contrato de nombramiento de director general administrativo, con el membrete de la empresa, Yauchi y las firmas pendientes, y toda la formalidad de un documento real, porque era un documento real. Lo había preparado exactamente como estaba previsto, con una sola diferencia que Javier no conocía todavía. «¿Lista?», dijo mi padre. «Sí», dije. Me dio el sobre. Lo guardé entre mis manos en lugar del ramo de flores que debería haber llevado. Mi padre me ofreció el brazo para entrar a la iglesia y salimos juntos hacia el coche. Javier llegó a la iglesia 40 minutos antes que yo. Lo supe después, no por lo que me contaron. Llegó con tiempo de sobra, saludó a cada directivo por su nombre, estrechó manos con la efusividad calculada de quien lleva semanas ensayando ese momento. Se tomó fotos con los socios principales. Hizo comentarios sobre la expansión de la empresa con la familiaridad de quien ya se considera parte de la dirección. El sacerdote tuvo que recordarle en 2 ocasiones que se colocara en el altar porque Javier seguía moviéndose entre los bancos saludando a gente. Estaba en el mejor momento de su vida. O eso creía. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y la música empezó, la nave entera se giró hacia la entrada. 200 personas, el sol de mediodía entrando por los ventanales altos, el silencio expectante de las bodas justo antes de que aparezca la novia. Aparecí yo, con el vestido, con el peinado, con los zapatos, y con el sobre pardo entre las manos en lugar de un ramo de flores. Vi la expresión de Javier cambiar desde el fondo de la nave cuando me vio avanzar por el corredor central. Primero confusión. ¿Dónde estaba el ramo?
Luego reconoció el sobre y su expresión cambió de nuevo, esta vez hacia algo parecido a la emoción, a la anticipación. El sobre con el membrete de la empresa de su futuro suegro, entregado por la novia en el altar, delante de todos los directivos. Debió de parecerle el gesto más romántico y estratégico, al mismo tiempo que había visto en su vida. Sonrió. Era una sonrisa grande, genuina en su manera, la sonrisa de un hombre que cree que todo está saliendo exactamente como lo había calculado. Llegué al altar. Me coloqué frente a él. El sacerdote carraspeó levemente, sin saber muy bien qué estaba pasando, pero con el instinto profesional suficiente para esperar antes de empezar. El silencio de la iglesia era completo. Miré a Javier a los ojos. Él seguía sonriendo, con el sobre en el punto de mira, con los directivos en la visión periférica, sí, con su vida nueva a 30 segundos de comenzar. Javier, dije. Mi voz salió clara y tranquila por toda la nave, sin esfuerzo, del tipo de voz que no necesita volumen para llegar a todos los rincones. Sé que llevas meses esperando este momento. Él asintió, casi imperceptiblemente. La sonrisa intacta. Y la verdad es que yo también lo esperaba. Hice una pausa breve. Aunque por motivos distintos a los tuyos, resulta. La primera arruga de confusión cruzó su frente. Abrí el sobre despacio. Veaos con calma, como quien no tiene ninguna prisa porque el tiempo corre a su favor. Saqué el contrato. Papel timbrado, varias páginas, el logotipo de la empresa en la esquina superior, el título del documento en negrita en la primera línea. Lo sostuve de manera que quedara visible para las primeras filas. Mi padre tenía pensado firmar esto hoy, durante la recepción. Hice una pausa para que las palabras llegaran a todos los rincones de la iglesia. No, el nombramiento de director general administrativo. Levanté levemente el documento hacia los directivos presentes en los primeros bancos. Supongo que ya lo conocen. Javier abrió los ojos. La sonrisa se volvió más grande todavía. No podía evitarlo. Era reflejo puro. El cargo, el documento, los testigos. Todo lo que había querido, entregado en el momento más público posible. ¡Qué generosa!, dijo en voz baja, solo para mí. Con esa suficiencia suya, que nunca había aprendido a disimular del todo. Lo miré. Es que ayer por la tarde fui a tu apartamento a dejarte una sorpresa. Dije, con el mismo tono tranquilo de antes, como si estuviera comentando algo completamente sin importancia. Usé mi copia de la llave. Y resulta que la sorpresa me la llevé yo. El silencio de la iglesia cambió de naturaleza. Pasó del silencio expectante al silencio de cuando 200 personas contienen la respiración al mismo tiempo. La sonrisa de Javier se congeló. Tu exnovia manda saludos, por cierto. Incliné la cabeza levemente. O a lo mejor no. No llegué a presentarme. El color desapareció de su cara en cuestión de segundos. No de golpe. Poco a poco, como cuando algo se vacía lentamente. Las orejas primero, luego las mejillas, luego todo. Detrás de nosotros, en los bancos, empezaron los murmullos. El tipo de murmullos que se expanden solos, de fila en fila, sin necesidad de que nadie los organice. Si Javier abrió la boca. No salió nada durante un momento. Lourdes, yo... Un hombre que el día antes de su boda está en la cama con su exnovia. Lo interrumpí, sin subir el tono ni un grado. No es exactamente el perfil que mi padre busca para dirigir su empresa. Cogí el contrato con las dos manos. Ni el que yo busco para nada, si te soy sincera. Lo rasgué por la mitad. El sonido del papel, al romperse en el silencio de esa iglesia, fue más limpio y más definitivo de lo que había imaginado. Si junté los dos trozos y los rasgué de nuevo. Y luego los solté. Los pedazos de papel cayeron despacio, algunos planeando levemente antes de posarse en el suelo de piedra del altar, entre los zapatos de Javier. Él los miró. Y entonces pasó algo que no había calculado del todo, aunque lo había intuido. Las piernas le fallaron. No fue un gesto teatral, ni algo que pareciera actuado. Fue el colapso físico de un hombre al que se le acaba de ir todo en el mismo instante. La boda, el cargo, la posición, dale los años de cálculo. Se fue hacia abajo despacio, primero doblando las rodillas, y acabó en el suelo del altar intentando recoger los pedazos del contrato con las manos, juntándolos como si pudieran volver a ser lo que eran, mirando hacia los bancos donde los directivos de la empresa lo observaban en silencio con expresiones que no tenían nada de compasión. Lourdes, por favor, dijo desde el suelo. La voz le salió rota, irreconocible,
Escúchame, fue un error. Yo te quiero a ti. Esto no. No hay boda, dije. No hay cargo. Lo miré un momento desde arriba, sin rabia, sin pena, con la calma absoluta de quien ya no tiene nada que perder porque ya tomó la decisión que importaba. Y mañana pasas por recursos humanos a firmar tu baja. Me giré hacia los bancos. Mi padre estaba en la primera fila, con la expresión seria de siempre, y cuando nuestros ojos se encontraron, asintió una vez, despacio. Eso fue suficiente. Di media vuelta. El corredor central de la iglesia se extendía delante de mí. La alfombra, los bancos a ambos lados, 200 personas completamente quietas, la luz del mediodía cayendo desde los ventanales altos sobre el suelo de piedra. Empecé a caminar. Nadie dijo nada, nadie se movió. Desde atrás llegaba la voz de Javier, cada vez más lejos, diciendo cosas que ya no escuché, porque había dejado de ser necesario escucharlas. Sí, las puertas de la iglesia se abrieron cuando llegué al final del corredor. El portero las abrió antes de que yo tuviera que empujarlas, con ese reflejo automático de quien no sabe muy bien qué acaba de pasar, pero entiende que hay que abrirle paso a esa mujer. Salí a la calle. El sol de Madrid cayó sobre mí de golpe. Cálido, directo, sin filtros. Me detuve un segundo en los escalones de la entrada, con el sobre vacío todavía en la mano, y la ciudad entera funcionando a mi alrededor, como si fuera un día cualquiera. Por primera vez en mucho tiempo, lo que venía a continuación no tenía el nombre de nadie más. Era mío. Completamente, únicamente mío. Y eso, descubrí en ese momento, era más que suficiente para empezar. Al día siguiente, Javier se presentó en las oficinas de la empresa como cualquier otra mañana. Fue lo último que hizo como empleado. El Departamento de Recursos Humanos lo esperaba con los papeles ya preparados. Despido por justa causa, con todas las implicaciones que eso conlleva. No hubo conversación larga ni negociación. Hubo una mesa, 2 personas del departamento, un documento y un bolígrafo. Javier firmó con la misma mano con la que la noche anterior había intentado juntar del suelo los pedazos de un contrato que ya no existía. Sí, lo que pasó después fue la consecuencia natural de haberse comportado como se había comportado delante de 200 personas, la mitad de las cuales eran ejecutivos o socios de empresas del sector. Madrid es una ciudad grande, pero el mundo de los negocios tiene el tamaño que tiene, y la historia del hombre que cayó de rodillas en el altar, intentando recoger los trozos de su contrato de dirección, corrió sola, sin que nadie tuviera que empujarla. En 2 semanas, Javier había enviado su currículo a 4 empresas del sector. Ninguna le devolvió la llamada. No era solo la humillación pública, era lo que la humillación había revelado, que durante todo ese tiempo Javier no había estado construyendo una carrera, sino esperando heredar una. Y eso, en cualquier empresa que se tomara en serio a sus directivos, era exactamente el tipo de persona que no querían cerca. Yo, mientras tanto, estaba tomando la decisión más importante de mi vida. Y no tenía nada que ver con Javier. Llevaba años con una idea guardada en algún lugar al que no le había prestado suficiente atención. La idea de estudiar historia del arte de verdad. No como afición ni como complemento, sino como carrera. Irlanda había aparecido en esa idea desde el principio, sin que yo supiera explicar del todo por qué. Quizás porque era lo suficientemente lejos de Madrid para ser un comienzo real, y lo suficientemente distinto para obligarme a construir algo desde cero, sin apellidos que abrieran puertas ni redes heredadas que lo simplificaran todo. Se lo dije a mi padre una tarde, sentadas las dos en el despacho de casa donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. Me escuchó hasta el final sin interrumpir. Luego me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que lo tenía resuelto. Hubo un silencio breve. Cena de esos que con mi padre significan que está procesando algo que le cuesta, pero que va a respetar de todas formas. Bien, dijo. Y no añadió nada más. Eso era mi padre. Me fui a Dublín 3 meses después con 2 maletas, un nivel de inglés, que era bueno, pero que mejoró notablemente en las primeras semanas, y la sensación clara de que estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer, aunque no supiera todavía a dónde llevaba. No, los primeros meses fueron duros de la manera que son duros los comienzos reales. Sin red, sin contexto, sin nadie que te conozca de antes. Estudié con gente 10 años más joven que yo en algunos casos, y no me importó en absoluto, porque lo que estaba aprendiendo me importaba de verdad, y esa diferencia se nota en todo. En cómo uno escucha en clase, en cómo uno lee,
en cómo uno se levanta por la mañana. Terminé la carrera. Luego hice un máster en gestión y conservación de patrimonio cultural en la misma universidad, porque a mitad de los estudios entendí que lo que quería no era solo conocer el arte, sino trabajar con él de manera concreta, en instituciones que lo preservaran y lo acercaran a la gente. El trabajo llegó antes de terminar el máster. Una empresa privada especializada en consultoría cultural, con proyectos en varios museos y fundaciones de Irlanda y el Reino Unido. Entré como becaria en el último año de estudios y me quedé. No por el apellido de mi padre, que allí no significaba nada, por lo que había aprendido y por la manera en que lo aplicaba. 5 años después de aquella mañana en la iglesia de Madrid, era responsable de proyectos de uno de los departamentos más activos de la empresa: exposiciones itinerantes, acuerdos con instituciones internacionales, trabajo que me llevaba de Dublín a Londres a Edimburgo, y de vuelta, con la agenda llena de cosas que me interesaban de verdad. Y había conocido a Ciarán. Lo conocí en una de esas cenas de trabajo que uno acepta sin muchas expectativas y que a veces resultan ser otra cosa. Él trabajaba en arquitectura de restauración, edificios históricos, patrimonio construido, el tipo de trabajo que se cruza con el mío con más frecuencia de lo que podría parecer. Era tranquilo, directo, sátenes con sentido del humor seco que tardé 3 conversaciones en calibrar correctamente y que luego me pareció exactamente el tipo de humor que me gustaba. No le interesaba el dinero de mi familia, porque apenas sabía que existía cuando nos conocimos, y cuando lo supo no cambió nada en su manera de tratarme. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en la costa oeste de Irlanda, con 40 personas, viento atlántico, y sin ningún sobrepardo en ninguna mano. Tuvimos 2 hijos. A veces, no en algún momento sin ocasión especial, doblando ropa un domingo por la mañana, esperando que el agua hierva en la cocina, escuchando a los niños discutir en el cuarto de al lado, pensaba en aquella iglesia de Madrid, en el sonido del papel al romperse, en Javier de rodillas en el altar intentando juntar los pedazos de algo que nunca había sido suyo, y no sentía rabia ni satisfacción de la complicada. Sentía algo mucho más simple: gratitud. Por haber ido aquella tarde al apartamento, con un libro envuelto en papel de estraza, por haber abierto esa puerta, por haber tenido la claridad suficiente para entender, en el tiempo que tardé en bajar en aquel ascensor, que lo que venía a continuación podía ser completamente distinto si yo decidía que lo fuera. Lo decidí. Y resultó que tenía razón.